Muy, pero muy buenos días a todos, muy bendecidos a nivel internacional. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. A los hermanos en la Ciudad de México, en el Ecuador, los Estados Unidos, Costa Rica, en la Argentina, en todos los lugares donde Dios nos permite llegar con esta hermosa y bendita palabra. A todos en Colombia, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, Pereira, Bogotá, reciban un cordial saludo de toda la familia del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Y a todos los bendecidos que ya están conectados en la ciudad de Tuluá y a los que están aquí hoy, bendecidos con toda bendición. Voy a tocar un tema. Tú sabes que yo no toco nada natural. Yo no te voy a hablar de lo natural, no copio de lo natural, no traigo de lo natural, porque lo natural en vez de edificar destruye, confunde y arruina el propósito de Dios. Lo mío es transmitirte el pensamiento del escritor. Hoy voy a hablarte que no seas tu peor enemigo. Tú mismo. Tú mismo. Y para ello pues voy a hablarte o tomar como ejemplo el perito arquitecto de la gracia, el apóstol Pablo. Entonces, antes de empezar, quiero comunicarte que estoy sacando ya una serie, no sé cuántas enseñanzas voy a alcanzar a compartir, pero por ahí unas 20 o 30 enseñanzas. En sí, ¿qué es la gracia? Y te voy a explicar punto por punto porque hay mucha confusión. Como la gracia está entrando en moda o ha entrado en moda, entonces hay mucha, pero mucha confusión. Entonces, bueno, ya Dios que me permite conocerlo y me da ese privilegio de traer los temas a la presencia tuya, guiado bajo el poder del Espíritu. Entonces, voy a mostrarte, por ahí el miércoles te daré unas 5 o 6 principios de lo que es la gracia. Entonces, porque el anhelo mío es que tú alcances una vida interior, espiritual sólida. Como te lo dije el miércoles, que tú tengas una determinación en tu propio ser, que a ti no te guíen, ni que te dejes guiar por emoción, que tú aprendas a tener un solo lomo, que quiere decir carácter aprobado por Dios. Entonces, antes de empezar, permíteme hacer una oración a la familia del hermano Antonio en la Ciudad de México que ya falleció, que estaban recordando el cumpleaños. Todos los días lo llevo en mi corazón, en mi mente. Lo recuerdo mucho y declaro que cada día ustedes estén, que quedaron en vida, fuertes y que adquieran un buen conocimiento de la gracia. A sus hijas y a su señora esposa, que Dios nos va a permitir tenerla aquí en Colombia. Bendecidos con toda bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias. Eres la razón de que estemos aquí hoy. Eres la razón de nuestro vivir. Te damos gracias porque es un primer día de una semana que hemos declarado conforme al propósito de tu voluntad bendecida, que caminaremos en la obra que tú nos has preparado de antemano bajo la dirección y el poder de tu Santo Espíritu a través de la palabra. Gracias por todos los redimidos, comprados a precio de sangre que están alrededor del mundo. A mis hermanos
a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los reyes, a los sacerdotes, a la simiente predestinada, donde, Señor, hoy caerá esta semilla en una buena superficie para que la gloria tuya sea manifestada en cada uno de ellos, como es manifestada, Señor, en mi vida, en mi hogar y en todo lo que yo hago. Que todo sea para la gloria tuya bajo el poder del Espíritu. No sé nada, habla hoy tú por mi boca. Soy la séptima trompeta y quiero llevar, Señor, tanto advertencia como sonido templado, fuerte, sólido, bajo el poder de la palabra. A través del poder de tu Espíritu, que es el invitado especial a que use mi boca, mi cuerpo, mi ser, mi vida, para que pueda esparcir esta agua limpia y pueda fortalecer la flaqueza de cada uno de mis hermanos en todos los lugares de la tierra. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Romanos capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 25. Vamos a ir despacio, no tengo afán, aunque el reloj paró, pero bueno, aquí está el otro. Romanos capítulo 7, versículo 15. Te voy a enseñar de que el problema no es la gente. Te voy a enseñar de que el problema no es nadie exterior. Te voy a enseñar de que el problema es uno mismo. Que el peor enemigo, cuando uno no entiende las cosas que son espirituales, es uno mismo. Por eso te voy a hablar. Yo no te voy a hablar del diablo, ni de los demonios, ni que de pronto por ahí viene un cocodrilo y te va a comer. No, no. Yo no te voy a hablar nada de eso. Voy a hablarte de ti mismo. ¿Por qué muchas veces la gente no progresa espiritualmente? ¿Por qué la gente se rinde? ¿Por qué la gente no pasa la prueba? ¿Por qué la gente no alcanza el éxito? ¿Por qué la gente no alcanza el objetivo, el propósito, el anhelo establecido por Dios? De ello es que te voy a hablar, para que tú puedas copiar y funcionar durante una semana rumiando la enseñanza. Amén. Dice la palabra en el versículo 15, dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, punto y coma. Eso debería hacerse la pregunta a cada persona que enseña el Evangelio, que está dentro del Evangelio. ¿Verdad? Que hay muchas cosas que uno como que quisiera imponerle a la gente para que la gente pueda tomar su lugar por fuerza, y así no es. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Oído, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino la ley o el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la palabra. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí ves? La sinceridad y la honestidad de este hombre. Así deberíamos ser todos nosotros. Claro, siempre y cuando nosotros hayamos crecido y podamos discernir en dónde está la falla nuestra para que las cosas no se den. Aparentemente se dan, pero nosotros no vivimos por la apariencia. Necesitamos mostrar el fruto que verdaderamente capacite, hermosee y embellezca a los miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que dice en el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Literal, no lo entiendo, no lo entiendo. Es decir, no lo admito o no lo apruebo, pero está ahí, en el cuerpo del apóstol Pablo. Como está en el cuerpo tuyo, que tú haces cosas en tu vida espiritual que tú no entiendes. Por ejemplo, que si tú estás hablando la verdad, y si estás hablando la verdad, ¿por qué las cosas no se dan? Entonces tienes que cambiar, actuar en fuerza, ir al raciocinio natural para poder funcionar y para poder adquirir y para poder alcanzar. En ese aspecto, cuando yo empecé en el Evangelio de la Gracia y en los años que duré en Tuluá, me pasaba lo mismo. Que todo lo quería adquirir base al conocimiento natural y por fuerza. Y me sentaba muchas veces desilusionado en el escritorio y decía yo, bueno, ¿por qué si estoy hablando lo correcto? ¿Cuál es la razón de que no se dé? Bueno, aquí está el ejemplo. Perito arquitecto de la gracia. Predestinado, a pesar de que fue predestinado, estaba metido en la ley. Lleno de ley. Mataba a los cristianos y todo. Y ahora que entró al Evangelio de la Gracia, en vida, cuando él estaba en vida, hizo cosas y las escribió para que cuando nosotros llegáramos a la estatura, al conocimiento, a la sabiduría, por la perseverancia, por la constancia, por la fidelidad, por la honestidad, por la humildad, por la sencillez, entendiéramos que las cosas no son fáciles. Dice Pablo, no permito esto o no lo apruebo. ¿Qué? Su acción, que estaba equivocada. Equivocada. ¿Por qué? Porque provenía de la carne de él. De la carne de él. Con la cual servía a la ley del pecado. Ahí en Primera de Corintios, mira lo que sustenta la carne, el cuerpo. No quites el dedo de Romanos porque ahí vamos a estar metidos. En Primera de Corintios, capítulo 15. Abba Padre. Versículo 56. Presta bien atención, hermano. Presta bien atención. Para que si tú tienes un hermano, entre comillas, ahí metido en el sistema religioso, le expliques que el estar en el evangelio humanizado es donde le alimentan a uno la ira, la envidia, la soberbia, la mentira, el engaño, etcétera, etcétera, etcétera. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado.
La desobediencia, pues, porque el pecado fue quitado. Pecado original fue quitado. La desobediencia. Oído. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en ley, estás muerto. Y al estar muerto, tú no puedes entender el Evangelio de la Gracia. ¿Por qué el Evangelio de la Gracia? Oído, aquí hacemos la voluntad de Dios, que es su ley, la palabra. Que ya tenemos la capacidad de entender un poquito. Cada día mejor. Que yo no te puedo traer a ti 10, 15, 20 textos del antiguo pacto o de los 4 evangelios y aplicártelos a ti. Primero tengo que darme cuenta que lo que estoy leyendo en el antiguo pacto fue para la gente del antiguo pacto. Por ejemplo, en los 4 evangelios, cuando Jesús le dijo a los judíos, con la vara que tú midas a otro, así te medirán. En Lucas 6:38 dice, da y se os dará. ¿Le estaba hablando a quién? A los judíos. No nos estaba hablando a nosotros. Le estaba hablando a los judíos. Y de ahí se desprendió diciéndole, mira, ¿cómo tú le vas a sacar el problema pequeño al otro que tiene ahí cuando tú tienes un tremendo problema allá, hermano, más grande que una viga? ¿Ah? Saca primero la viga de tu ojo para que tú puedas ayudar a tu hermano. No te estaba hablando a ti porque ahí no había nacido la iglesia. La iglesia nace en el libro de los Hechos. Y eso es lo que es. Cuando la gente entienda, comprenda que el sistema religioso donde están los 613 mandamientos de la ley de Moisés los tiene muertos en el espíritu. Y los tiene en pecado porque están en desobediencia. 2600 años era que ya hubieran dejado el ayuno. Cambió el ayuno, ahora el ayuno es espiritual. No aguantar hambre. Yo te conté el último ayuno que hice en la ley cuando estaba yo en el sistema religioso. Iban todos, claro, como yo era el pastor ahí, iban todos los hermanos inocentes. Yo no sé si Saúl de pronto iba a ese ayuno. Íbamos todos allá al monte, ¿cómo se llama? El aposento alto. Y todo el mundo contento con el ayuno cantando. ¿Sí? Pero yo llevaba mis 2 panes y mi salchichón ahí para medianoche levantarlo. Comer debajo de la cobija y claro, los otros tenían esa nariz de perro. ¿Sí? Yo ya no aguantaba ya porque yo había ayunado hasta 15 días, imagínate. Y ese día me cogió una debilidad, entonces la que estaba ahí cuidando el aposento alto que se llamaba Amparo, me dijo, pastor, le hago una guapanelita, una tacita guapanelita. Le dije, bueno, sí. Y me trajo la media olleta y la media olleta me la tomé. Pero la ajusté con pedazos de pan. Y en la noche pelé el salchichón y empecé a comer debajo de la cobija. Y decía, uno decía, uy, bueno, pastor, huele a salchichón. ¿Quién tiene comida por ahí? Y resulta que era yo. ¿Qué faltaba? Sinceridad, honestidad, conocimiento, porque como no tenía conocimiento, dije, no, pues ahora los hermanos van a perderse. No, faltaba sinceridad. Ahora el ayuno es espiritual. Dejar de juzgar, de criticar, de mentir, de vivir de apariencia, de condenar. Ese es el ayuno que le agrada a Dios.
Dice bien claro que estar en la ley es estar uno muerto. Observa, Romanos capítulo 7, donde estamos. Versículo 17 dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Oído, escucha y retenga, sino el pecado que mora en mí, la ley. En la ley se juzga. En la ley se forza a que la gente haga lo que la persona quiere. En la ley se miente. Y es la honestidad de Pablo, que literalmente dice bien claro él, que la ley establece su morada en el cuerpo del ser humano. Claro. Al tomar fuerza este mandamiento antiguo, pues mi hermano, le adormecen los sentidos, le cauterizan, se los vuelven inservibles. Porque como uno entra inocentemente, uno cree que el que le está enseñando lo real, la verdad. Y uno cree. Pero con el tiempo se va dando cuenta que no es cierto. ¿Por qué? Porque la persona desmejora. La persona ya no asiste a los ayunos. Ya la persona no asiste a las vigilias. Ya no continuamente como entró en el principio. Ya está cansado. Eso es el sistema religioso. La ley del sistema religioso. Una maldición. Es lo que dice Gálatas. Maldito todo aquel que... Maldito todo aquel que no permanezca en las obras de la ley. Versículo 18, ahí mismo en Pablo. Y yo sé que esto es en mí. En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está ¿qué? En mí, pero no en hacerlo. Ahí está el egoísmo. ¿Sí me está entendiendo lo que yo te estoy enseñando? Claro. Muchas veces uno no quiere hacer las cosas. Pero veo la persona y digo, no, la persona está llena de esto, llena de aquí, llena de allá. Yo quiero hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque no hay determinación en la persona. Y aquí se refiere bien claro al estar consciente interiormente que está haciendo mal, que está en desobediencia. Oído, interiormente, subjetivamente. Ahí en Romanos 6:6, y ahorita volvemos ahí al 7, dice así: sabiendo esto, ¿qué? De lo que te estoy hablando. Que nuestro viejo hombre, oído, fue crucificado. ¿Por qué andamos en él? Si fue colgado en el madero, ¿por qué? Tú que sos espiritual y que busca crecer en la vida espiritual, ¿por qué todavía hay envidias? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay soberbia? ¿Por qué hay prepotencia? ¿Por qué hay orgullo? Y vamos y le hablamos a otro, es que el viejo hombre está crucificado. ¿Y el tuyo? ¿Por qué hay soberbia? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más a la desobediencia. ¿Por qué hay que meter a la gente por fuerza? ¿Por qué hay que hacerle creer a la gente que lo que yo hablo es verdad? Si yo hablo verdad, entonces, ¿por qué el mundo no entiende? ¿Por qué no regresa? ¿Cuál es la razón? Esto no es cuestión de imponer.
Esto no es cuestión de gritar, de exhortar, de hacerle ver, de traer una cantidad de costumbres y mañas para tratar de hacerle entender a la gente que lo que está hablando la persona aparentemente, entre comillas, es verdad. Dice, puesto que el viejo hombre fue colgado en el madero. Si el viejo hombre fue colgado en el madero, entonces ya estamos teniendo un nuevo hombre. Oído. Un nuevo hombre regenerado, que ahora está libre de la ley o del viejo hombre o del viejo sistema. Comprensible. No habla negativamente. No copia, no anda por vista, no anda por lo que oye. Sabe que su vida depende de la palabra. Sabe que él fue predestinado para llevar ¿qué? La bendición a cada familia, a cada persona a través de la palabra. Es la semilla. Ahí en Romanos 6:2. Dice, Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto a la ley, que es el pecado más grande, sistema religioso, ayunos, vigilia, imposición de manos, pelear con el diablo, pelear con los demonios, eche aquí, eche aceite acá, aquí, brinque, y esto, y otro, y usted si no se arrepiente, oído, está condenado. Si no se ha arrepentido él. En ninguna manera, porque los que hemos sido muertos a la ley, sistema religioso, ¿cómo viviremos aún en él, en la ley? Dice, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Oído, hemos sido bautizados en su muerte. Aquí no dice agua. ¿Quién le añadió agua a esto? El hombre. Bautizarse quiere decir me empaparon. Me mostraron por la palabra, me sumergieron, me conocieron, oído, me llevaron a conocer la realidad del sacrificio de Jesús de Nazaret. Sepultados. ¿Dice o no dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Cristo la unción, Jesús la palabra? ¿Me estoy haciendo entender? Porque aquí no dice de agua. ¿O ustedes encuentran agua ahí? Cristo la unción que es Dios. Me llevaron al conocimiento de dónde vengo yo, por qué tengo que buscar al Creador, cómo tengo que hablar con Él, cómo tengo que obedecer, cómo tengo que tomar los ejemplos que hay aquí en el Antiguo Pacto, en los 4 Evangelios, qué fue lo que Él le hizo para que yo no lo hiciera y qué fue lo que Él dijo para que yo lo hiciera y entendiera que esto tiene que cumplirse. Eso es. Que tengo que llegar al bautismo del Espíritu, las cartas del apóstol Pablo que me sumerjan en el conocimiento, cómo adquirir una vida nueva, cómo caminar por una senda de rectitud, cómo alcanzar un conocimiento pleno, cómo poderle decir a otro hermano, usted está bendecido con toda bendición. No copiar. No es lo que a mí me parezca, no es lo que yo quiera establecer, no es lo que yo traigo de la religión o del sistema religioso. Es lo que papá estableció para beneficio de su heredad, de su iglesia, de todo lo que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para caminar ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Tú estás viendo bien o no estás viendo bien? Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 19. No quites el dedo de Romanos. 2:19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Ah? A fin de vivir ¿para quién? Para Dios. ¿Cómo se vive para Dios en este tiempo? Aunque estemos en este cuerpo. Claro, que el cuerpo que tengo yo no lo tiene otro. Porque el molde mío lo botaron. Como el cuerpo que tú tienes, que parece un queso de lo blanco que está. Te da miedo salir al sol porque te pone coloradito. Este cuerpo, dice bien claro, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Oído, a fin de vivir para Dios. Yo ya no puedo vivir en mi cuerpo, en mi carne, porque en mi carne hay ¿qué? Todo lo natural. Suspicacia, envidia, soberbia, mentira, hipocresía, falsedad, engaño, apariencia. ¿Ah? Y cantidad de cosas. Mientras yo esté viviendo en esta carne, hermano, voy a seguir desmejorando. Pero si yo tomo la determinación interiormente de crecer a través del poder de la unción, donde fui bautizado en Cristo, crezco interiormente, crezco. Yo no necesito de poner avisos cada día, ya crecí 1 metro, ya crecí otro metro, no. En la manera en que me vaya a expresar, vaya a hablar, vaya a interpretar, vaya a enseñar la palabra y que la gente me pueda entender, es porque he crecido espiritualmente e interiormente. ¿Aló? Pero eso que leo y no entiendo, pues busque una persona que entienda un poquito mejor y que usted le copie. Y vaya paulatinamente creciendo. Puesto que la ley fue dada, oído, para el pueblo de Israel, no para nosotros. Los 613 mandamientos no eran para el nuevo pacto. No eran para el pueblo de Dios que está ahora en la gracia. Por eso es que, perdóname la expresión de lo que te voy a decir. Bueno, yo sé que en alguna parte, algún día, en este ministerio, cuando comience a extenderse, nosotros vamos a ser de gran bendición para toda persona. Que eso es lo que hemos elaborado nosotros. Unos libritos y unos tratados bien explicados para enseñarle a la persona qué es sana doctrina. La sana doctrina es la que produce salud, paz, gozo, alegría y trae sabiduría. Le damos el tratado para que se conozca cómo lo ve Dios a la persona y no lo ve el hombre. Hemos sacado el tratado Semana Santa no existe. Porque si hubiera sido santa, no matan a Jesús de Nazaret. Hemos sacado el librito también que es gratuito, ¿ok? ¿Cómo ha sido la reforma o cómo fue la reforma? Que en el momento pues tendremos las cajas
para sembrarle a todas las personas que estarán llegando en el tiempo establecido por Dios al Ministerio Internacional Monumento de Fe, donde seré yo útil y seré de gran bendición a las personas que se acerquen para desarrollar su ministerio. Ya la iglesia que Él estableció desde antes de la fundación del mundo está dentro de mí. Y así mismo como Él me la diseñó, así mismo la edificaré con el poder del Espíritu. Por eso es que cuando yo escucho, que poco me gusta escuchar, porque cuando escucho, digo yo interiormente, al hermano todavía le falta la capacidad de entender y de discernir. Y sin embargo se arriesgó a hablar. Pero trae tradición, trae costumbres, trae mañas, trae filosofías, trae teorías, trae una cantidad de cosas que no pueden edificar a una persona para que sea una persona espiritual. Aparentemente. Pero no sirve. Lo que sirve es lo real. La ley era para el pueblo de Israel, no para el nuevo pacto o para el pueblo que iba a entrar al Evangelio de la Gracia. Por eso, mira, yo viví 9 años en el sistema religioso. Le trabajé a los hombres 9 años y a ese sistema, sustentando ese sistema, tanto así que quedó levantado. Y la Biblia dice que por sus frutos uno conoce qué es de Dios y qué no es de Dios. Y yo más adelante, a 2, 3, 4 personas voy a hacer con el teléfono y les voy a preguntar, ¿tú te acuerdas cuando yo llegué a Tuluá? ¿Qué había ahí? Porque como yo tengo fotos, no, pues no había nada. Habían como 7 viejos rancios ahí y una pobreza horrible, una tela que mejor dicho, no tenía ni tarima. No tenía nada. Y como Dios se había metido en mí, que el único que me doy cuenta soy yo y mi esposa, no más. ¿Tú ves? Sellado. Por eso es que yo no creo. Y tú nunca me ves a mí diciendo, es que Dios me mostró. No. Él se metió en mí, me selló con su Ruach, con su Santo Espíritu. Precisamente para que yo estuviera en la gracia del Evangelio del Cristo resucitado. Y yo pensaba que me habían pagado mal, pero entendí a lo último que fue el propósito de Dios para sacarme al Evangelio de la vida eterna. ¿Tú ves? Sellado. Yo no creo, y te soy bien honesto, que una persona diga que Dios tiene gente exclusiva para darle la gracia. No. Yo tarde que temprano también iba a conocer la gracia. Dios no me iba a dejar ahí. Que bienaventurado fui, porque conocí al pastor Vittorio García Barbón y él me transmitió. Si el pastor Vittorio García Barbón hubiese conocido verdaderamente quién era yo interiormente, muchacho, pero él no supo, simplemente yo apenas estaba conociendo. Sin embargo, el hombre hablaba una cantidad de cosas que yo no entendía, pero la mente retenía precisamente para que venirme a estudiar y decía yo, pero ¿cómo es esto? Dios mío, ayúdame. Cuando entendí, comprendí, empecé a buscar, a crecer en silencio. En silencio.
Por eso es que no acepto. Me sacó Dios del sistema religioso y dejé una obra bien hecha. Bien hecha. Hasta edificios les dejé. Y casi con más de 100 personas. Dios mostrándose como se mostró en Jesús de Nazaret, que Él era Dios. Dios mostrándose en la misma manera mía. Mostrándose que Él estaba conmigo. Porque milagros sucedieron en cantidad. Milagros sucedieron uno tras otro, uno tras otro. Tanto así que oramos por un muchacho que tenía las piernitas secas. Y la sorpresa mía que me devolví corriendo para contarle a mi esposa. Al otro día que lo vi parado en la puerta de su casa. Conocí verdaderamente el sistema en plenitud. Lo conocí. Conocí hombres que hablaban tremendo, hermano, de Dios. Conocimiento, hermano, que yo decía, bueno, algún día estaré yo por ahí. ¿Tú ves? Pero fíjense que estaban soberbiamente equivocados. Entonces trajeron oído. Ya hay unos hablando de gracia, pero con la suspicacia del sistema religioso. Con la actitud y el comportamiento de lo natural. Quiere decir que no crecieron, no cambiaron, aparentaron. Como hoy en día, la persona que no conozca el Evangelio de la Gracia le come cuento a Raimundo y todo el mundo. A Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de discernir verdaderamente que la palabra que sale de la boca de una persona sea verdaderamente lo establecido por Dios. No es que Dios me mostró. ¿Qué Dios me reveló? No. Entonces dice que el antiguo pacto no es, o no es, ni será para el pueblo que llega al Evangelio de la Gracia. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. ¿Un bautismo de qué? Ahí no dice bautismo de agua. Bautismo en la muerte de Él. A fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida. ¿Qué dice en tu Biblia? Vida nueva. Te pregunto, si tú estás en la gracia, estás en una vida nueva, ¿cómo tiene que ser tu manera de hablar? Tu manera de pensar, de actuar, conforme a la vida nueva. Una nueva creación. Hay una mente nueva, renovada. ¿Qué quiere decir? Ya tú no estás pensando ni hablando que el diablo te va a llevar, que te vas a condenar, porque en Cristo no hay condenación. En Cristo no hay pecado. Oído. Esta es la verdad de la vida resuelta o transformada, de la vida renovada. Ella se identifica con nuestra expresión, con nuestra confesión. La gente que oye tiene que ver que nosotros pasamos de muerte a vida, que ahora resucitamos con Cristo en el Evangelio de la Gracia de Dios. Romanos 7:18 dice, 7:18 dice, oído. Y yo sé que
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué tal que la gente reconociera eso? ¿Qué tal? Y hay tantas cosas para enseñarte de este pedacito nomás, para que tú te des cuenta que no todo el que dice Señor, Señor está dentro del reino, cumpliéndose lo profético de Isaías. Dice, oído, bien claro, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Y así es todo el mundo. Tiene buenas intenciones, pero nunca actúa. Nunca actúa. Siempre se está actuando con egoísmo, con suspicacia. Voy. La carne aquí, en el cuerpo del ser humano caído, es un cuerpo corrupto. Por eso Pablo fue cauteloso, muy cauteloso, al decir, oído, escucha y retenga, que es en la carne donde no mora el bien. Que es en la carne donde está el sistema diabólico, satánico y perverso. ¿Qué quiere decir? La misma carne del diablo, que es el mismo diablo, la carne del hombre o de la mujer que no está en Cristo renovada. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchacho. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, en su carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y eso es lo que no reconoce la gente. Cuando usted habla mal de una persona, piensa mal. Cuando usted piensa mal de una persona es porque usted interiormente no ha crecido. Cuando usted juzga en su mente a una persona es porque usted está peor que la persona. Oído. Le estoy hablando yo, un experto en esta palabra. Muchas veces uno quiere hacer lo correcto, pero el ego que hay dentro de la persona no lo deja. ¿Quién limita a la persona para obedecer a Dios? Su carne, la no transformación de su mente. Oído, versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando hay vida interiormente hay expresión positiva. Cuando hay vida interiormente hay una visualización espiritual, no natural. Cuando hay vida interiormente oigo con el acoe, no con la oreja, la trompa. Cuando hay vida interiormente veo con los ojos espirituales a la persona perfecta, completa, reinando en vida y es la imagen de Dios en la tierra. A pesar que nació para vencer. Y si yo tengo la posibilidad de hacerle entender a él cuál debe ser su camino, pues me doy a la persona. Me doy para que ella crezca y yo mengüe. ¿Aló?
Aquí se refiere a la ley escrita de Dios. Oído, voy. En el versículo 23, me quedan 20 minutos y voy a aprovecharlos muy bien. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué? Si yo soy espiritual, ¿por qué me dejo dominar de la mente? Hacer lo indebido. Hay 3 leyes diferentes en el cuerpo del ser humano. Voy a alcanzar a describírtelas. No puedo extenderme, pero voy a alcanzar a describírtelas. Sea creyente o no sea creyente. Asimismo como se revela en el capítulo 7 de Romanos y en el capítulo 8. Oído. Te la voy a describir. Primero, está la ley del pecado o la ley de desobediencia en el hombre o en el ser humano. Segundo, está la ley de la muerte. Está la ley en los miembros de los creyentes y no creyentes. Eso es lo que dice Romanos 7:23. Es decir, en su cuerpo de carne. Porque la carne de la persona es el mismo diablo que absorbe todo lo malo, actúa de acuerdo a lo que ve, habla de acuerdo a lo que vive, a lo que oye, a lo que no ha podido cambiar interiormente, que es el odio. Entonces, como habla negativamente, eso es lo que ve la persona. Por eso hay un texto que dice, ¿qué quiere conocer una persona? Déjenla que hable. Orgullosa, petulante, ignorante, estúpida y cantidad de cosas, mi hermano. Oído. Está en la ley, en el mismo cuerpo, la ley del bien, que está en la mente del creyente o no creyente. Es decir, en su alma, en su mente. Que quiere hacer el bien, pero hay otra cosa que no lo deja. Bendecido, Gus. Bendecido con toda bendición espiritual. Comunícate conmigo. Oído. Esta ley que está en la persona, está en la mente de la persona, pero la persona no actúa de acuerdo a esta ley del bien, hacer el bien a una persona. Te lo voy a describir. ¿Qué es hacerle bien a una persona? Usted me va a decir, no difamarlo, no calumniarlo, no rechazarlo, no. Eso es natural. Eso es natural. Porque eso es lo que se vive en la vida cotidiana. En la vida espiritual es sentarse a enseñar a la persona y decirle, vea mi hermano, pues si Dios a mí me ha prosperado espiritualmente y materialmente, ¿qué quiere usted que yo haga por usted?
¿Ah? Pero eso darle a una persona una panelita, una librita de arroz, ¿cómo se llama? Un huevito. Habiendo un panal que tiene 30 huevos. Habiendo una roa de arroz que tiene, para que se alimente y la persona siga igual, hace de comer en la calle. Pone sus ollitas, frita el huevito, le da gracias a Dios. Pero usted no sabe, hermano, que la ley de la retribución en el espíritu existe. Si usted tiene comodidad, usted es un hombre espiritual, tome el ejemplo de Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo él? Yo siendo rico me hice ¿qué? Pobre por todos ustedes. ¿Qué quiere decir? Que entregó todo lo que papá le dio para que nosotros viviéramos. ¿Por qué usted no puede tomar el ejemplo de ello? Decirle, bueno, voy a ayudarte. Me caíste en gracia. Vamos a estar conectados. Voy a conseguirte una pieza donde duermas, donde vivas. Yo pago el arriendo. Te voy voy a pagarte la alimentación. Voy a mandarte a peluquear, a que te quites esos 4 o 8 pelos que tienes en la barba, que te quiten ese mugrero, que te bañen, te pongas bien elegante y te voy a comprar una ropa para que, voy a comprarte unos pantaloncitos, una camisa para que tú te puedas poner y unos zapatos para que tú puedas salir y vas a buscar trabajo. O vas a buscar empleo, porque trabajo es lo que estás pasando. Voy a sustentarte por 6 meses. Si en 6 meses tú no cambias, mi hermano, mi ayuda no era para ti. Dime qué persona no va a reflexionar con ese apoyo. ¿Qué persona no va a cambiar? Pero hay gente dentro del Evangelio de Cristo que es mezquina. Se mide para respaldar cualquier obra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habla, pero nunca aplica. No vive. Pastor, ¿usted lo hace? Muchacho, pregúntele a mi esposa, a las hijas. Ah, no, pues es que ellos van a ayudarle a mentir, ¿no? Yo lo puedo llevar a usted a las personas que le he bendecido con toda bendición, a pesar que todavía no hemos alcanzado el objetivo. Alcanzando el objetivo, la congregación que Dios ponga, que tiene establecida para mí, ahí no habrá gente pobre, o sí te lo puedo asegurar. Ya sé cómo es la administración de la iglesia que Dios quiere. Nosotros somos la iglesia, pero los miembros necesitan tener un respaldo tanto espiritual como material. De una congregación o una iglesia de esas nunca nadie sale, mi hermano. Pero que el dinero que entre ahí es para que el pastor ande en un carro de 3 copetes. Olvídate. Seguiré andando en mi carretilla. Seguiré andando en el Luis XV que me regaló mi hermano Hernán. Luis manejando y 15 empujando. Pero eso aparentar, andar en un carro de 3 copetes, que nadie le pueda hablar, cuando la persona espiritualmente está muerta, o no sirve, de eso está llena la tierra. Dice, tercero, está la ley del espíritu de vida en el cristiano. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Es lo que te estoy diciendo? Versículo 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando actuamos espiritualmente en beneficio de la simiente santa de Dios.
Esto no es boca, esto no es tradición, esto no es costumbre natural, humana. Por eso es que la gente no lo entiende a uno, porque la gente anda en el mundo natural. Otros somos espirituales. ¿Dice o no dice? Claro que dice. El espíritu ungido, una persona ungida, entiende, comprende, se mete en los zapatos de otro. Pero eso votar corriente con una cantidad de gente tradicional, costumbres, mañas, votando corriente, no. Haga la obra que le fue encomendada a usted. No mire su meta, mire su galardón, mire para qué lo constituyeron, conozca su carrera. Hable de acuerdo a lo que usted verdaderamente recibe de parte del Espíritu. Oído. ¿Qué le pasó al cabezón este de Adán en el huerto del Edén? ¿Qué le dijo Dios ahí en el capítulo 3 de Génesis? Además de las 3 leyes que te acabo yo de describir ahorita, que están en el creyente o en el no creyente, existe la ley de Dios, que es su palabra, que es su voluntad. Romanos 7, 25 dice, 22, 25, 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, la palabra. Versículo 25. Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo ¿a quién? A la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si el viejo hombre fue colgado en el madero, ¿por qué tengo que funcionar yo esto? Porque no he querido aplicarle interiormente, sacar la autoridad y aplacar mi viejo hombre. ¿Qué hago yo? Y el que me pregunta a mí, le dijo, no, es que yo no voy a dar muerte, yo voy a ver transformación del cuerpo. Usted me conoce así, mono, gringo, como me ve, con ojos verdes, y así voy a quedar, pero con más limpio. Que ya esté sometido mi cuerpo a no hacer mi voluntad ni el conocimiento natural, sino la palabra de Dios, que es la voluntad de Él. Dice, oído, escucha y retenga. Por eso es que hay una guerra continua en las personas. Entonces a todo mundo le echan la culpa. Si usted en mí ve que hay ley, no me vuelve a escuchar. Busque otro rumbo. Lo que pasa es que yo aprendí por la vida en el Espíritu y la palabra a determinar y a tener señorío. Es lo que yo entienda, comprenda, que me va a ayudar. No es lo que otro diga. Para eso está la palabra. Si usted es espiritual, como lo soy yo, ande por la palabra. La palabra usted no lo defrauda. Pero usted no juzgue, no condene. Porque le va mal. Le va mal. Y eso es lo que queremos evitar. Por eso hay una guerra continua en la persona. ¿Qué es lo que busca Dios a través de la palabra? Gálatas, capítulo 6. Voy terminando. Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, versículo 16. 5:16. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Por eso es que la gente muchas veces no entiende. Cuestiona a Dios. Difama de los que somos verdaderamente cristianos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley. Oído. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Yo no te estoy hablando de adulterio de mujer, de hombre o de mujer. Adulterio es que vos tengas otra cantidad de conceptos humanos, naturales, que son como dioses. Adulterio espiritual, no natural. Aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todo esto es espiritual. Esto no es natural. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor, ¿y es que en el reino de Dios venden trago? No, pero la gente está borracha de religión. Todos los del sistema religioso están borrachos de tradiciones, de brujerías, de adivinación. Usted no ha ido a una iglesia de ellas, vaya a una congregación de ellos, porque la iglesia somos nosotros. Aquí nada de esto es natural. Toma el ejemplo de lo natural para realizar. La envidia. ¿Por qué viene la envidia? Porque la persona no ha sido transformada interiormente. Es el ego, alimenta su carne. Como él no puede hablar como yo hablo, entonces trata de oprimir. Trata de oprimir. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Una persona que sea independiente de Dios no puede hacerle frente al sistema religioso de la vida. Para la desobediencia. ¿Por qué? Porque está funcionando en la carne. Y la carne representa al aparecido, al mismo diablo. Al mismo diablo. Tratar de guardar la ley por medio de la carne da por resultado la muerte, tanto espiritual como física. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, 7:14.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, la desobediencia. En la carne, oído, en la carne del hombre no mora ser. Si usted quiere conocer a una persona que diga yo soy espiritual, ¿qué es lo que es? Déjelo. Le decía yo a personas que han estado en el Evangelio de la Ley y he compartido con ellos 5 minuticos y terminamos. Y he compartido con ellos muy asequibles, muy humildes, muy sencillos. Claro, les dejo la inquietud. Les dejo la inquietud. Al dejarles las inquietudes, ellos vuelven a preguntar. Oído, escucho y retengo lo que yo le voy a decir. Todavía no tengo lo que ha sido establecido para mí, pero lo voy a tener. En el momento que yo tenga lo establecido por mí, por Dios, lo reciba. Escúcheme usted que está ahí, en diferentes lugares. El día que yo reciba lo que Él estableció para mí, espiritualmente, si Él a mí me permite abrir congregaciones, yo no quiero manejar concilios, pero sí ayudar al hombre de Dios. Si yo veo la rectitud, la humildad y la franqueza de la persona, crean que de lo que recibí, sustento a la persona por un año y le apoyo su ministerio. Para que tenga reposo, tenga confianza, tenga seguridad y haga las cosas con él, que no le falte nada. Eso es tener el corazón de Dios. Eso es tener la mente del Creador. Eso es haber muerto a la ansiedad, a la avaricia, a la mentira, a la hipocresía. Pero que yo tenga que ir a prestar 3 pesos para enviárselos a él, yo no lo hago. Porque él va a quedar con hambre y yo voy a quedar endeudado. ¿Aló? ¿Aló? Claro que así es. Pastor, sí. El hombre interior. Carlos, bendecido con toda bendición espiritual ahí en Pereira. El hombre natural es incapaz de dominar la carne. La carne es su religiosidad, su costumbre natural, su maña natural. Si el hombre estando en esta condición, ¿cómo podrá cumplir la ley de Dios que es la palabra en Cristo? Es imposible que la pueda cumplir, fracasa. Fracasa, fracasa, fracasa. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirvamos más a la desobediencia. Si esto fue realidad, ¿por qué usted, que es espiritual, trata de someter o de obligar que la gente le haga caso a usted
para poder funcionar dentro de un cuerpo. O sea, la Biblia dice que yo no puedo agradar a un hombre. Porque si yo agrado a los hombres, el evangelio que yo hable no parte de ellos. La Biblia dice que si alguien me enseña un evangelio diferente del que yo estoy compartiendo, sea anatema. ¿Qué quiere decir maldito? Porque no hay sino un solo evangelio. Y el evangelio se compone para formar el cuerpo de Cristo, que son los miembros. Por eso te digo yo voy a estar en diferentes lugares, sí créelo, pero formando, ayudando conforme a la voluntad del Creador, a ese siervo de Dios, para que no le mendigue a nadie. Y sepa que si él es, no ponga a hacer a la gente en las congregaciones arepas, pan de bonos, buñuelos, para entrar al fondo. Eso es explotación, eso es mentira. La gente que viene a componer el cuerpo de Cristo tiene que estar en reposo, lúcido y confiado. La frase que dice Pablo en el versículo 25 de 7 de Romanos: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, le sirvo a la ley de Dios, que es la palabra, la vida, el cuerpo, mas con la carne a la ley de el pecado, la desobediencia. Esta es la frase del apóstol Pablo. No es el problema la gente, el problema soy yo mismo. Yo mismo. Indica que si tú fuiste espiritualmente transformado, exteriormente tú tienes que mostrar lo que hay interiormente en ti. Le decía yo el miércoles que es imposible que la gente no entienda, porque hay estos manoseadores que abusan de la gente inocente, que tú tengas que hacer una cantidad de cursos para interpretar un texto bíblico, mi hermano. Si el maestro, el instructor tuyo es el Espíritu de Dios, que conoce los secretos del corazón de Dios, ¿qué te ganas tú con la información? Eso es estar en el mundo. ¿Cómo hace la persona para hablar lo espiritual cuando no ha salido del mundo? En el reino de Dios o en el reino de Cristo no hay sino sacerdotes y reyes. Este es un tipo de discipular. No soy mezquino porque te transmito el pensamiento del escritor. No traigo la idea formada ya humanamente, sino lo establecido por Dios a través del Espíritu. Oído. Dice, oído, bien claro. Esto indica que en la mente está el ego del ser humano, porque trata de hacer el bien por su propia cuenta. Por eso la mente siempre es derrotada y la persona también. Espero que esto te lleve a una reflexión para que nosotros no seamos nuestros propios enemigos. No hay enemigo. El enemigo soy yo y es mi carne, si mi interior no ha sido transformado. Bendecidos con toda bendición espiritual, los amo mucho. Los espero el miércoles.